Gracia y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra. En esta mañana damos gracias a nuestro Padre Eterno, Jehová de los Ejércitos, que nos da el privilegio de poder compartir esta reflexión. Continuando con el eslogan mensual, ¿y cómo me mira Dios a mí? Hoy nos corresponde el tema, estoy completo en Cristo. Es un mensaje de reflexión muy importante para el mundo en el día de hoy, cuando toda la humanidad ha volcado su convicción, su creencia, su confianza en el hombre, en las iglesias, sus gobiernos, en los doctores científicos, cuando no han podido comprender que en Cristo estamos completos, cuando no han podido comprender que lo único que necesitamos es a Cristo. El texto base que nos guía es el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Hago énfasis, mis hermanos, de modo que ustedes también están completos, dice el apóstol Pablo. En clara referencia que Cristo estaba completo Él. Y nosotros, al ser seguidores y servidores de Cristo también, en Él estamos completos. Esta verdad pone de manifiesto la deidad de Cristo, que si Él no fuera Dios, nosotros no podíamos estar completos en Él. Cualquier cosa que se diga que nosotros no estamos completos en Él, también se lleva a dudar de la deidad de Jesús. Si toda la plenitud de Dios habita en Jesús y como creyentes estamos unidos a Jesucristo en una relación de fe, de coinonía y de amor ágape, entonces nosotros también estamos completos en Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, no hay necesidad de ir en busca de falsas premisas, de filosofías huecas o de falsos pastores y maestros que nos anticipa el libro de Colosenses en el versículo 2:8. El apóstol está tratando de ser consciente a sus lectores de toda la suficiencia que hay en el Señor Jesucristo y de la perfecta posición que tiene en Él. Es una maravillosa expresión de la gracia que Dios nos muestra en su versículo de Colosenses 2:10. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y los creyentes somos completos en Él. Claro está, mis hermanos, esto no significa que hayamos sido habitados por la plenitud de la deidad. El único de quien se puede decir que habitó completamente la deidad es de Cristo. Por esto, mis hermanos, a través de este versículo es necesario comprender como creyentes que todo lo necesario para nuestra vida, para esa piedad que necesitamos, esa misericordia que necesitamos, es Cristo, porque en Él estamos completos. Estamos completos sin la necesidad de ayuda a sus ceremonias judías. Estamos completos sin la ayuda de filosofías huecas o vanas. Estamos completos sin los inventos de la superstición. Estamos completos sin méritos humanos. Es decir, lo único que necesitamos es a Cristo, aquel en quien somos completos de la cabeza de todo principado y toda potestad. Es decir, completos en Jesús. Esta es la frase que vamos a tener de fondo a lo largo de esta reflexión, mis amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, su intención era combatir una serie de herejías que se habían introducido en la iglesia de Colosas. Una doctrina que atacaba la persona de Jesús, negando su divinidad, como hoy en día muchos lo hacen. Y la perfección de su obra redentora también la negaban. Esta falsa enseñanza era una extraña mezcla de judaísmo y filosofías paganas, un sincretismo de ritos y normas tomadas del Antiguo Testamento, mezclada con filosofías griegas y prácticas orientales. Podemos imaginarnos semejante revuelo, mis hermanos. Podemos imaginarnos ese ecumenismo en la antigüedad. Los promotores parecían ser judíos presuntamente convertidos al cristianismo, que entre otras cosas decían,
Si Jesús es el Mesías, su palabra viene de Dios. Pero es que además, o con esto, es decir, trataban de inducir sus enseñanzas salida del contexto que no acompañaban a la realidad de la doctrina de Cristo. Es por eso tan importante, mis amados hermanos, la afirmación que hace Pablo cuando manifiesta: estamos completos en Él. Todo lo relativo a nuestra salvación ha sido realizado y cumplido perfectamente en Cristo. Todo lo necesario para nuestro crecimiento y victoria en la vida cristiana está igualmente en Cristo. No hay nada que añadir, no hay nada que completar. Pero es que además, que hablaban los judíos en aquel entonces, o que podamos escuchar hoy en día, de estos hombres, llenos sus mentes de filosofías huecas, debemos rechazarlos enfáticamente. En realidad, mis hermanos, la pregunta que primeramente deberíamos ocupar nuestras mentes es: ¿estoy en Cristo? ¿Sigo a Cristo? Como veremos, mis amados hermanos, el resultado de volvernos a Dios y creer en Jesús como único y suficiente Salvador, y después preguntarnos: ¿de verdad estoy descansando en Él? Es fácil, incluso después de haber creído, apoyarnos para nuestro día a día en cosas o personas que no son Jesús. Pero ¿cuál es la advertencia, mis hermanos? Que nosotros debemos tener cuidado de las tradiciones de los hombres, de las vanas filosofías, del engaño y de los rudimentos del mundo, ya que muchos han sido absorbidos por estas cosas. Hoy en día en las iglesias hay más filosofías y tradición de los hombres y rudimentos del mundo que las verdades del Evangelio. Hoy se predica más del pastor, más del líder, que de Jesucristo. Cuando Cristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18:8, Él no estaba dudando ni bromeando. Él tristemente vio el estado del mundo y las iglesias en los tiempos actuales en los que vivimos, en donde la confianza se ha ido más en los líderes que en el propio Evangelio de Cristo. Las diversas iglesias están involucradas en una política mundana, más que en el verdadero Evangelio de Jesucristo. A muchas iglesias les subyuga el poder, el dinero, y seguir los caminos del mundo están a la orden del día, tanto para las iglesias como para muchos pastores, que se han enfocado más en el lucro que pueden obtener de la palabra de Dios. Es por eso que es necesario fijarnos en las medidas que toman ciertas iglesias hoy en día, para atraer, entre comillas, a la gente del mundo moderno. Las iglesias, mis amados hermanos, deberían estar convirtiendo el mundo a los caminos de Dios, pero en lugar de eso, las iglesias se han convertido a la manera del mundo, adoptando estándares, tradiciones, costumbres del mundo, e ignorando el hecho de que Dios nunca cambia y sus caminos nunca cambian. Es por eso, en lugar de preguntar por los caminos antiguos donde está el buen camino, y caminar por ellos, como nos dice en Jeremías 6:16, buscan los caminos del mundo. ¿Pero por qué? Porque sencillamente han rechazado a Cristo como el único medio de verdad, vida y salvación. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy en día hay poco del poder de Cristo en las iglesias, mis hermanos. Así que les ruego a cada uno de ustedes que pongamos mucha atención en lo que el mensaje nos trae esta mañana, y oremos para que este mensaje sea escuchado a manera de advertencia por aquellos que han desviado de la sana doctrina en pos de la fama, en pos del dinero, en pos de cosas que están totalmente apartadas de la doctrina de Cristo. Por eso es vital e importante que reflexionemos, mis hermanos, también sobre el mensaje de Apocalipsis 14 que nos da referente a los 3 ángeles, que es parte de la doctrina de la Iglesia de Dios, mis hermanos. Mientras la mayoría sigue en pos del mundo, nosotros necesitamos tener cuidado. Por lo tanto, veamos primero lo que el Señor nos quiere decir a través de esta reflexión en este día. ¿Qué significa estar completos? Estar completo es tener todas las partes necesarias para seguir y servir al Señor. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
En Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Eso significa estar completo. Todas las cosas Cristo recibió de Dios, pero Él tomó para dar. Así que en las cortes celestiales, en su ministerio, mis amados hermanos, para todos los seres creados, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, la vida del Padre fluye hacia todos nosotros. Y a través del Hijo regresa en alabanza, en servicio, a través de ese amor ágape, que es la gran fuente de todos nosotros como siervos del Señor. Y así, mis amados hermanos, que a través de Cristo, ese circuito de benignidad está completo, representando el carácter del gran dador de la ley y de la vida, que es Jehová de los ejércitos. También se nos dice, mis amados hermanos, que la vida de Dios, el Padre, fluye a través de los pastores, líderes y de las iglesias cristianas, cuando no es así. La vida de Dios fluye única y exclusivamente a través de su amado Hijo, Jesucristo, y solo Él, y a través de Él. Esto significa que en Cristo tenemos todas las partes necesarias para la vida y la piedad. No falta nada, mis hermanos, cuando estamos en Jesús. Estamos completos en Él. Y cuando lo examinamos a la luz del resto de las Escrituras, entonces lo que Pablo dice tiene sentido y cobra mayor fuerza en nuestros corazones. Y es muy cierto cuando dice, estamos completos en Cristo. Como podemos ver, mis hermanos, la Biblia nos dice que Jehová el Padre entregó todas las cosas en las manos de su Hijo. Es por eso necesario poder comprobar y confrontar la palabra del Señor. En Juan 3, versículos 35 y 36, la palabra nos dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas han dado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Lucas 10:22, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Es la más grande promesa que tenemos. En Mateo 28:18, y Jesús vino y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y Pablo lo confirma. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que, si Dios el Padre ha dado a su Hijo todas las cosas, y en el libro de Colosenses, en el versículo 10, que hemos visto, dice claramente, toda la plenitud de la deidad. Esto no significa que en Cristo hay el poder de transmitirnos a nosotros esa enseñanza, esa instrucción, esa victoria sobre el pecado, y también transmitirnos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que debemos hacernos dos preguntas. La primera, ¿por qué la mayoría de los que profesan ser cristianos buscan la verdad y la salvación en sus denominaciones, en los líderes de su iglesia, cuando estamos completos en Cristo y Él tiene todo lo que necesitamos? La segunda pregunta es, ¿por qué muchas denominaciones buscan a otro tercer ser, el Espíritu Santo, cuando estamos completos en Cristo y Cristo mismo tiene todas las cosas que necesitamos? Por eso decíamos, el mensaje de esta mañana es para el mundo, ya que uno de los problemas con aquellos que son profesos cristianos de hoy en día es que dan su lealtad a las iglesias y buscan la verdad en sus iglesias en lugar de ir directamente a Cristo. Y por eso hay tanta confusión, división y engaño. Es por eso que la mayoría de los que profesan ser cristianos tropiezan y se quedan a medio camino, al igual que la parábola de las vírgenes necias. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas vírgenes insensatas y los santos? ¿Qué hicieron las vírgenes insensatas? Buscaron apoyarse en otros para el aceite y no en Cristo. En Mateo, capítulo 25, versículos 7 al 10 nos dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y agregaron sus lámparas.
Las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Piensa en esto, mi amado hermano y hermana, y amigo oyente. El aceite representa el Espíritu de Dios, y Jesús dijo que el Espíritu nos enseñará todas las cosas en Juan 14:26. ¿Pero en quién confiaron las vírgenes insensatas? ¿En Cristo? No, ellas confiaron en otras, en sus propias compañeras, en los mercaderes que podían venderles el aceite. Así que las vírgenes sabias básicamente dicen: ustedes confiaron en otros, y esos otros podríamos decirles hoy en la actualidad, en las iglesias, en los predicadores, en los hombres confiamos más que en Cristo. Y confiamos en ellos antes que en la enseñanza de la salvación y la vida eterna que el Señor nos ofrece. Es por eso, mis amados hermanos, que necesitamos comprender la necesidad de volver a Cristo. Y las vírgenes insensatas estaban tan ocupadas buscando el aceite que se olvidaron que el novio había llegado. ¿Y nosotros qué, mis amigos y hermanos? ¿Acaso a nosotros también, por no comprender que en Cristo tenemos todos, que en Cristo estamos completos, se nos cerrará la puerta y nos perderemos para siempre? La palabra nos exige que vivamos en santidad. Y aquellos que son santos están enfocados sus ojos en Cristo y confían plenamente en Él. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, 4 y 5, la palabra nos dice: y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Los verdaderos santos de Dios son los que son admitidos en el reino, son los que no son contaminados por las diferentes filosofías huecas dadas por los hombres o por las iglesias. Pues miran solo a Cristo y siguen al Cordero por donde quiera que Él va. No siguen a sus pastores, no siguen a sus líderes. No tienen su mente enfocada en sus líderes, sino tienen su mente enfocada en Cristo. Siguen a su Redentor. Amados amigos y hermanos en la fe, este es el mensaje que el mundo necesita, que nosotros estamos completos en Cristo. Pero usted sabe lo que esto significa también. Significa que todos los demás cristianos profesos, sean cual sea la denominación o la iglesia a la que pertenecen, no necesitan mirar a sus líderes, sino mirar a Cristo, ya que en Él están completos. A través de la fe no nos falta nada con Cristo en nosotros, mis hermanos. No necesitamos ninguna otra persona, ni filosofías de este mundo para salvación, pues Dios el Padre ha dado todo el poder a su Hijo, y no necesitamos mirar a ningún hombre para que nos comprenda, ya que Cristo lo tiene todo para darnos Él mismo. Dios no dio todo el poder a ninguna denominación eclesiástica. Tampoco dio todo ese poder a hombre o mujer. Lo dio todo a su Hijo engendrado, Jesucristo. Por lo tanto, si la gente sigue mirando a sus iglesias y líderes de la iglesia, e incluso a personas muertas, ellos nunca estarán completos, sino que serán engañados, ya que solo podemos estar completos en Cristo, mis amados hermanos. En Juan 4:14 la palabra nos dice: mas el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es una verdad vital que todo el mundo necesita en estos últimos días. Ante la proliferación
de tantos crímenes, de tanta maldad en el mundo, viendo cómo cada día esta sociedad se vuelve corrupta, viendo cómo cada día esta sociedad a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Hay tanto engaño a nuestro alrededor, iglesias, religiones, que se están uniendo en un famoso movimiento ecuménico bajo estándares que el enemigo ha impuesto por una falsa paz, bajo estándares donde todos dicen seguir y servir al mismo Señor. Pero ¿qué tiene en común la Iglesia Católica, el budismo, con el cristianismo? Absolutamente nada. Y sin embargo se han unido en el ecumenismo. Por eso, mis hermanos, es necesario que nuestra única seguridad es beber el agua de vida que es Cristo. Ningún hombre, ninguna iglesia puede darte esa agua de vida, solo puede ser obtenida directamente del Hijo de Dios mismo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 5, la palabra nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este es el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, una advertencia para no ser engañados por el poder del enemigo, una advertencia para no depositar nuestra confianza en el hombre y buscar las enseñanzas del hombre, porque el hombre de seguro nos engañará, sino más bien entregarnos enteramente a Jesucristo y confiar en Él completamente, y recibir nuestra enseñanza y la salvación solo de Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el Evangelio eterno, mis amados hermanos. Este es el mensaje del tercer ángel. Porque, ¿qué cree que Jesús dijo? Que ningún hombre debe ser llamado rabí. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, que Jesús manifestó eso? A nadie llame rabí o maestro. En Mateo 23:8. Porque como Jesús confirmó con ese versículo, Él es nuestro único Maestro y Señor. Y Jesús sabía que si confiábamos en la enseñanza del hombre, entonces seríamos engañados, como los pensamientos del hombre son engañosos, en Jeremías 17:9. Y el hombre no es capaz de dar entendimiento de la forma que el Señor puede hacerlo. La Biblia dice, ¿alguna vez que estemos completos a través de la iglesia? En ningún versículo, mis hermanos. ¿La Biblia acaso nos puede decir que vamos a seguir una denominación o iglesia donde vaya para estar completos? No, mis hermanos. La Biblia nos dice claramente que solamente estamos completos en Cristo y que debemos seguir a Cristo a donde quiera que Él vaya. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5 nos dice: y miré, y he aquí un cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Sí, mis hermanos, es un hecho triste que la mayoría de los cristianos profesos nunca estarán completos y nunca recibirán del Padre Celestial Jehová de los ejércitos aquel sello, porque eligen seguir denominaciones y no a Cristo. Eligen seguir a hombres y no a Cristo. Eligen seguir a falsos apóstoles de este tiempo, a falsos profetas, a falsos pastores, antes que a Cristo. Ponen su confianza en el hombre y desde luego que terminarán siendo engañados para recibir la marca de la bestia. Es por eso que Juan confirmó: son solo los que siguen a Cristo donde quiera que vayan quienes reciben el sello de Dios el Padre. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros sencillamente debemos creer que la salvación viene de Cristo y que solamente en Él estamos completos. Es por eso que debemos comprender que la seguridad no está en la pertenencia en la iglesia. La única seguridad que nosotros tenemos es en los brazos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesús, el Hijo de Dios,
es mi Salvador. Sí, Señor. Sí, mi hermano. Jesús, el Hijo de Dios, es mi Señor y Salvador. Lo que cuenta es tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida, como nos dice Lucas 10:20. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis amados amigos y hermanos? Tenemos que dejar de poner nuestra confianza en las iglesias, en las denominaciones, en los líderes, y entregar por completo nuestro corazón a Jesucristo, ya que Él tiene todo lo que necesitamos para la vida y la misericordia, y sobre todo para la vida eterna. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4, la palabra nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por medio de quién nos hacemos partícipes de la naturaleza divina? Única y exclusivamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que podemos escapar de las lujurias del mundo y obtener la victoria completa sobre todo pecado, ya que Jesús tiene todo lo que necesitamos para la vida y la misericordia. Eso incluye al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Jesús es quien conoce todas nuestras debilidades. Él es quien sabe lo que necesitamos en esta naturaleza humana caída y destruida. Porque Él asumió nuestra naturaleza caída en Hebreos 2, versículo 16 al 18, y en Romanos 1:3 y 8:3, y venció Jesús. Por eso Jehová el Padre eterno se lo ha dado todo a su Hijo, porque solo a través de Cristo podemos ser renovados, restaurados y redimidos. Y Pablo lo confirma en Efesios 3:19, que nosotros podemos tener la plenitud de Dios en nosotros. Cuando la palabra dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta es una verdad y promesa asombrosa, mis amigos y hermanos. Cristo viviendo su vida en nosotros. Toda la plenitud de Dios, el Padre, mora en Cristo. Así con Cristo viviendo nosotros también podemos tener la plenitud de Dios. Sí, mis hermanos, de Dios en nosotros. Este es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Este es el Evangelio eterno de los mensajes de los tres ángeles como parte de la doctrina de la Iglesia, como lo manifestaba en Apocalipsis 14. Pero también hay grandes engaños en el mundo que están por venir, tal como lo revela el libro de Apocalipsis capítulo 13. Y como Pablo nos dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, aquellos que no tienen amor por la verdad se dejarán ser engañados por el poderoso engaño que viene del enemigo, se perderán para siempre. Así que necesitamos salir de Babilonia, salir de la confusión, salir de aquellas sectas y unirnos con Cristo. Sí, mis hermanos, necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón y entender que estoy completo en Cristo. Nuestra seguridad no está en las denominaciones, nuestra seguridad es Cristo. Es por eso que Pablo nos dijo que debemos mirar, que no seamos engañados por las filosofías del mundo, y muchas iglesias, como lo manifestaba, hoy en día están llenas de tradiciones de hombre. Iglesias cristianas celebrando una fiesta pagana como Navidad, iglesias cristianas celebrando el Día de la Madre, iglesias cristianas celebrando el Día del Amor y la Amistad, iglesias cristianas celebrando el Día del Pastor. Tradiciones y filosofías de hombres. Por eso dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, mis hermanos. Luego entonces, ¿en quién debo confiar? Solamente en Jesús, solamente en Él, porque en Él estoy completo. Mis amados hermanos, es por eso que el apóstol Pablo hace hincapié en la verdadera humanidad de Cristo. No solo también vemos la absoluta deidad de Cristo revelado en este versículo, sino su perfecta humanidad también, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esta también es una declaración clara de la encarnación de Cristo. En el cuerpo glorificado de Cristo toda la plenitud de la divinidad habita permanentemente. La plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Y somos coherederos también de esa plenitud. Porque en Cristo, reencarnado, estamos completos. Y la palabra nos dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces, mis hermanos, ¿por qué seguir en angustia o perdido en el mundo? Cuando todo lo tengo y estoy completo en Cristo. Es por eso incluso que Él también nos envía un consolador. En Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Abba, Padre. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Abba, Padre. En 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Estar completo en Cristo significa tener libertad. En Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, esto resultará en mi liberación. En Cristo estoy completo y hay libertad, hay gozo. Cristo tiene todo lo que necesitamos. No debemos mirar hacia otro lado, ya que el Padre nos ha dado todas estas cosas, incluyendo de su propio Espíritu. Y esto nos hace completos a nosotros. De ahí radica la importancia, mis hermanos, de este mensaje para el mundo el día de hoy. A que no nos enfoquemos nuestra confianza en otras cosas que no sea la presencia de Cristo morando en nosotros. Es necesario que dejemos de seguir al mundo, que dejemos de salir de la iglesia para seguir al mundo. Es necesario que el mundo venga a la iglesia y sea transformado. Es necesario que puedan comprender quienes todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, que en Él van a estar completos, que en Él van a tener ese regalo de agua viva, porque la palabra dice: de aquel que en Él cree, brotarán ríos de agua viva, porque estarán completos. Ese es el mensaje del Evangelio: buscar la plenitud de Cristo en nuestras vidas y estar completos en Él y con Él, para la honra y la gloria de Jehová de los ejércitos. Sea el Señor bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, la Iglesia de Dios, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, mis amados hermanos.